Hola, soy Johnny Deps. Hoy voy a enseñar cómo cambiar el aceite del diferencial del BMW 525D E39 Serie 5 para que veáis que es súper fácil y es un mantenimiento muy poco hecho, poco habitual por la gente y por los talleres. Acabamos de comer un kebab. Necesitaremos algo para recoger el aceite, una carraca, esta pieza que la compras en un auto que te marca 17 y 14 y un agujero por medio. ¿Qué coño es esto? Y un adaptador para el diferencial para poder sacar los tornillos. Vale poco, vale 6, 7, 10 euros, no vale nada. Y una bomba para meter el aceite. La bomba es para meter el aceite porque sacarlo se caerá por gravedad. Sacas el tornillo de abajo, cae el aceite solo. Cuando se ha caído vuelves a poner el tornillo y coges una bomba y con el aceite del calvo lo vuelves a rellenar con la bomba. Este espacio está patrocinado de El Calvo de Massanet. Es nuestro recambista de confianza. Nos está patrocinando la chatarra. Cuando necesitéis un buen recambio para vuestros coches o piezas súper raras de encontrar, este tío os salva la maldita vida. Reca Service de Massanet. Cuando entras en la tienda, a la izquierda, todo recto, encuentras a un tío calvo muy majo. Un tío alto, fuertote y muy guapo. Un saludo. De puta madre. Espectacular. Mira, tenemos dos cosas. Una, el tornillo de llenado Sí. y el de vaciado está en un lateral. Creo que está aquí. Sí, está aquí. Secreto. Siempre que desmontéis esto, primero sacad el de arriba. Y preguntarás por qué. Si se te parte este tornillo al sacarlo, porque se suelen joder con los años, si se te parte este tornillo, te has quedado sin aceite y con el coche sin poder moverlo. Pero si se te parte este, lo puedes apañar para poder conseguir otro tornillo o soldarlo o hacerle una chapuza. Pero este es mucho más chungo y te quedas tirado. O sea, te quedas sin coche un par de días. Primero se saca este. Hostia. No pasa nada. Para todo hay soluciones. Espera, que te vas a doblar, A la puta madre. En este coche, en el de serie, creo que eran 2 litros. 2,2 o 1,2, no recuerdo. Tengo que mirarlo. Si tenéis duda de cuántos litros se vais a meter al diferencial, entrad en motorasesor.com o .es, pones tu matrícula y te dirá que va el cárter, que va el diferencial, que va de líquido refrigerante, todo te lo pone. Y esos no me patrocinan. Lo tienes crudo, Hijo de puta. Decía, esto es rápido. Cállate, tío. No me amargues la puta vida. 2 años más tarde. Ok. A ver si cae algo. Toma. Esto está cambiado. Pero lo voy a cambiar igual. Hombre, por lo como se ve. Malo no está. Apesta un poco, ¿no? Siempre apesta. El 80, 75, 90. Siempre apesta porque es valvulina. Cuando sale así es que está lleno. O sea, el diferencial tú cuando lo llenas otra vez con la bomba, o sea, con lo que tengas, con la bomba manual, automática, y sale así, es que ya puedes poner el tapón de vuelta. Eso sería que está lleno. Pero yo lo voy a quitar por si acaso, porque a saber qué marca es. Yo usaré la marca Total Pro de nuestro recambista especial del corazoncito. Entras ahí en su sitio. Y ahora hagas así. Esto está nuevo, loco. El que tenía yo originalmente, del diferencial originalmente, que yo cuando compré el coche y había que cambiar esto, estaba mucho peor, estaba mucho más oscuro. Los diferenciales, ¿cada cuánto se tiene que cambiar? Normalmente yo lo que haría es cambiarlo cada 100.000 kilómetros. En coches que hacen mucha carretera, si es un coche que haces muchísimo pueblo, a los 50.000 deberías hacerlo. En cambio porque se degrada y además que es de segunda mano. Tú no sabes lo que han hecho con él. No sabes los kilómetros que tiene ese diferencial. No sabemos ni siquiera si va bien. Pero al menos lo mínimo que es cambiarle el líquido. Meteremos de vuelta el tornillo de vaciado. Hay que meterle hasta que tire. Cuando tira tapas y ya está. Voy a apretar el tornillo. Está bien, ¿no? Parece que sí.
Sí. Tampoco hace falta que te pases mucho afectándolo. Yo he limpiado los tornillos porque algunos llevan imanes y se pegan aquí en la viruta, el metal, que van desgastándose por dentro. Hay que limpiarlo siempre. En este caso está limpio. Y ahora meteré con una jeringa, meteré por aquí y lo bombeo por aquí. Y lo meto hasta que tire por el suelo. Hay una jeringa que es para esto, porque la tengo en casa Yo. también. Así, del tirón. Claro, la chupa, Pero le cuesta chupar porque aquí hace curva. A ver, espérate, voy a ir a ayudarte. Como puedes ver, mira, Sí, sí, demasiado ya. no pasa nada, si es un poquito más no pasa nada. Haces así, pues el tornillo de llenado y tapas rápidamente, como puedas. Oh no, Miguel. El recamista esto te da vaya mancus. Has tapado, aquí recuperas todo lo que puedas. Vale. Ya te tienes que ir al aceite cambiado. Esto deberían hacerlo siempre en los talleres, no lo hacen. Los talleres no suelen cambiarse ni de diferenciales ni de cajas de cambio, al menos los que yo he ido. En las marcas te suelen poner de que son de por vida. Eso es mentira. El aceite siempre caduca. Que esté parado, como tengas los coches parados funcionando, se van degradando por la calor, por el clima y por la edad. Por eso petan los diferenciales, por eso petan las cajas de cambio, automáticas, manuales, da igual, todo peta si no le haces mantenimiento. Diablo. Hay un tío que me dice que las palabras tienen poder. Si dices el diablo algún día lo llamarás. Tengo miedo.